Estamos agradecidos por todas las bendiciones, porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. En breve comenzaremos un consejo bíblico en familia. Antes, suscríbete, hazlo ya. Haciéndolo, me ayudarás a extender la verdad de Dios a las naciones. Suscríbete, hazlo ahora, hazlo ya. Primera a los Corintios, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios, a partir del versículo 57 y 58. Dice el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, basado en esta verdad que anima al apóstol Pablo a la iglesia a que continúe haciendo, dice Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros podemos continuar, como dice el versículo 58, estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es el contexto en el cual brotan estas palabras de victoria de parte del apóstol Pablo, donde él dice de esta manera, en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de la tumba fría, victorioso, diciéndole a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Porque el aguijón de la muerte era el pecado, y Él llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz, así que ya no había motivo ni razón para que la humanidad permaneciera en condenación. Ahora había una oportunidad de salvación en Cristo, en su sacrificio. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que tú necesitas escuchar, que tú necesitas creerle a Dios, que Dios ya pagó todo por ti, y recibir a Cristo como el Salvador de tu vida. Y ahí comienzas una nueva vida. El mismo apóstol Pablo, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí en este capítulo 15, versículo 57, ya entiendes por qué el apóstol Pablo puede decir al final de este capítulo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Familia de Fe Bíblica del Uruguay pudo cumplir un segundo año, más gracias sean dadas a Dios. Somos el resultado del obrar de Dios. No somos resultado ni tan siquiera de la obediencia de muchos siervos. No, somos el resultado del amor eterno de Dios, que es el que está obrando, es el que está incluso usando los movimientos migratorios. Sí, los usa. Cuando Dios ve una iglesia dormida, cuando Dios ve una nación dormida, cuando el pueblo de Dios no cumple su función, Dios ama tanto a los perdidos de ese lugar que Él va a hacer que alguien venga. Yo no me la estoy dando de que nosotros hemos venido a salvar al Uruguay, no. Hemos venido a ser parte de lo que ya Dios estaba haciendo en el Uruguay, de lo que Dios estaba por hacer y lo que va a continuar haciendo, de manera que éramos parte del plan de Dios, del proyecto de Dios. Por eso hoy tú y yo podemos decir: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, y nada ni nadie va a poder detener la obra. En un momento en el cual querían prohibirle a los apóstoles que hablaran en el nombre de Jesús y que obraran todos esos prodigios y milagros en el nombre de Jesús, solo en ese nombre que es sobre todo nombre, ellos podían predicar, ellos podían ir con toda autoridad hacia las naciones, ellos podían llegar a cualquier lugar con el nombre de Cristo. Es la autoridad que Él nos ha dado, y con los méritos de Cristo nos podemos presentar donde quiera, y con el mandato de Cristo nosotros podemos ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. En ese momento los apóstoles lo hacían, y los religiosos, los escribas, estimaron
que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, pero si me estás quitando el fundamento, ¿cómo es posible que yo me ponga a hablar, a decir muchas cosas? Esto no es terapia ocupacional, no. Esto no es consejo positivo ni mente positiva. No, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. ¿Cómo me vas a pedir que predique cualquier cosa y que yo extraiga lo que es el fundamento? Cristo, la iglesia no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Nosotros podemos decir más, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien obró el plan eterno diseñado antes de la fundación del mundo, pero consumado en los últimos tiempos, para salvación a todas las naciones, para darle la oportunidad de salvación a todas las naciones, y habiendo Dios creado para sí un pueblo santo. Lo dice Efesios 2, dice, ya no soy más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y si lo digo al estilo de Pedro, pues Pedro dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos propiedad de Dios, somos hechura de Dios, somos la obra de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús es el pueblo de Dios. Nosotros no somos resultado de unos cuantos valientes que han salido por el mundo a predicar un mensaje X. No, somos el resultado del eterno plan de Dios. Somos el resultado del constante obrar de Dios, quien no se detiene, quien va a llevar la historia a feliz término. Así que si Familia de Fe Bíblica del Uruguay existe hoy, es porque es el dedo de Dios. Porque nosotros humanamente jamás hubiésemos podido permanecer habiendo tantas dificultades, necesidades, situaciones adversas, desánimo, desaliento. Sí, ha tocado a nuestra puerta. Muchas veces hemos tenido que derramar lágrimas, Danay y yo, en el silencio. A veces por no tener donde reclinar la cabeza, a veces por no tener ni tan siquiera donde alquilarnos, a veces tampoco por no tener el dinero para alquilarnos. Y Dios es el que ha hecho el milagro. Esto no es obra humana, sino que es obra de Dios. Por esa razón podemos decir más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él lo alabamos, lo bendecimos, y estoy confiado plenamente en que lo que Dios hará será cosas mayores. Quiero cerrar recordándote estos consejos del versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constante. Ya te dije, la firmeza está en Cristo, y si estás en Cristo vas a poder resistir todas las cosas. Constante, porque no puedes estar hoy sobre la roca y mañana en la arena. No, hoy en la roca y mañana en el lodo del pecado. No, tienes que estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, no creciendo en tus graneros, no creciendo en tus proyectos de vida. Eso también Dios lo tiene reservado, pero la prioridad número uno es la obra del Señor siempre. Dios tiene grandes cosas que va a estar ejecutando a través de Familia de Fe Bíblica del Uruguay y a través de la iglesia a la que tú perteneces, si eres un amigo que me estás escuchando, y si no estás vinculado a alguna iglesia, ponte en las manos de Dios y pídele que te muestre lo que Él está haciendo, porque Él está haciendo grandes cosas y no va a desmayar. Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y tú tienes que mirar el obrar de Dios para unirte al obrar de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. El propósito de Dios para nuestra vida es crecimiento, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si hay un trabajo que nunca será en vano, es el trabajo en la obra del Señor, a su obrar, y mantenerte, como dice aquí, estar creciendo en la obra del Señor siempre. Así que ese es tu gran consejo bíblico y puedes disfrutarlo junto a mí en familia. Si te ha gustado y te ha servido de bien lo que hemos estudiado hoy de la palabra de Dios, dale me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho, pues haciéndolo me ayudarás a extender la verdad de Dios a las naciones. Tú puedes ser parte. Suscríbete, hazlo ahora